Les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti para darte las gracias, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y porque tú eres la vida, porque tú, Señor, eres nuestro abogado ante el Padre, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres, Señor, el que da vida eterna. Y Padre, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque esta meditación sea para bendición de cada uno de nosotros y que sobre todo traiga gloria y honra a tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo conocí a un hombre que él tenía muchos problemas y empezó a ir con una curandera. ¿Ustedes saben lo que es una curandera? Sí, ¿verdad? Y él iba y primero dice que se sentía bien de las limpias que le hacía, de las cosas que le decía, de los rezos que le hacía. Y dice que poco a poco fue creando una dependencia de ella, hasta el punto de que quería estar allí todos los días. Y cuando no podía verla, dice que se sentía turbado, se sentía atribulado, se sentía con miedo, creía como que se iba a morir. Y dice que así vivió por mucho tiempo, con mucho miedo, con mucho temor. Y no sabía qué hacer, porque era como un vicio. Entonces hubo un hermano que fue a tocar a su puerta y le habló de la esperanza, de la paz, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y saben, ese hombre entregó su vida al Señor. Y cuando me hablaba me decía: doy gracias a Dios porque el Señor Jesucristo me quitó todos los temores. Dice: ya no necesito ir a ver a esa mujer, aunque yo necesitaba estar constantemente pidiéndole ayuda. Gastó mucho dinero, la verdad. Gastó mucho dinero, pero no había solución allí. La solución la encontró en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque él le atemorizaba mucho la muerte. Tenía mucho miedo de qué iba a pasar si él se moría. Pero con Cristo Jesús se dio cuenta de que si se muere no hay problema, porque hay un hogar en el cielo preparado por Cristo Jesús, en el cual estará o estaremos por la eternidad. El tema que vamos a tratar esta tarde es este: no te turbes, cree en Jesús. Y yo no sé qué es lo que te pasa a ti. ¿Hay algo a ti que te turba? ¿Hay algo que te atormenta, que te roba la paz? ¿Por qué será? ¿Qué puede ser eso? Hay personas que su situación económica, hay personas que su enfermedad, hay personas que los problemas que están enfrentando les roban la paz. Están turbados, están atribulados y no pueden descansar. A veces sus planes frustrados y están turbados. Pero ¿saben qué?
Aquí el Señor Jesucristo, en el capítulo 14, en el versículo 1, fíjense lo que dice, y lo dice en forma de mandato. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y fíjense que habla, cuando dice creéis en Dios, no está preguntándoles si creen en Dios. Les está afirmando, dice, yo sé que ustedes creen en Dios, pero tienen un problema, que no creen en mí. Y ese creer implica confianza plena. Ese creer en Jesús implica estar convencido. La palabra que utiliza es el pisteuo, que tiene que ver con fe fiel, confianza plena, convicción total. Entonces cuando está diciendo, creéis en Dios, dice, ustedes, yo sé que creen en Dios, pues ahora dice, crean en mí. Y lo da como una orden, como un mandato. ¿Por qué? Porque miren, la solución para nuestro temor, para nuestra turbación, está en que depositemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque si se dan cuenta, cuando nosotros enfrentamos problemas, buscamos soluciones, y es normal que buscamos soluciones. El problema está en que no vamos a quien tiene la solución. Vamos a los amigos. En el caso de este hombre, él fue a una mujer que se supone que le iba a ayudar, que le iba a hacer limpias. Hay personas que van a los vicios, hay personas que van a la diversión, hay personas que van al trabajo, hay personas que van al juego. En muchos sitios las personas quieren de alguna manera aliviar su turbación. Y ya cuando hablamos del miedo a la muerte, cuando uno ve que pasa que tiene un accidente, que está uno en peligro, o cuando está uno amenazado, también muchas veces uno va a buscar a esas personas que dicen que te van a decir el futuro. Pero ¿saben qué? Ahí no hay solución. La solución, dice el Señor Jesucristo, que está en Él. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Porque ¿saben qué? Dios, como una idea abstracta, casi todo el mundo la tiene. Pero para poder llegar a Dios, solamente se puede hacer por medio de Jesucristo. Porque Él es el camino, ¿verdad? Porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Nadie puede ir a Él, al Padre, si no es por medio de Él. Entonces el Señor Jesucristo por eso se presenta no como una solución, sino como la única solución. Jesucristo es la única solución. ¿Para qué? Para quitarnos el temor, para quitarnos el miedo, para quitarnos la turbación. Y después sigue adelante y miren lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la idea es esta, dice, en el cielo hay un lugar para ti. Hay muchos lugares. Hay suficientes para cada uno de los que estamos aquí. Hay suficientes para toda la humanidad. Hay un lugar preparado. Dice, en la casa de mi Padre. Y cuando pienso yo, fíjense, el Señor Jesucristo se hizo hombre, pero el Señor Jesucristo es Dios. Cuando nosotros vemos algo, cuando hay bastantes, decimos, wow, aquí hay mucho. Pero imagínense, ¿qué requiere o qué se necesita para que Dios mismo diga, esto es mucho? Aquí hay mucho. Con lo grande que es, para Dios todo parecería poquito, ¿no? Pero aquí el Señor Jesucristo dice, no, hay muchas, dice. Si ustedes creen que tal vez no pueden entrar, porque tal vez ya no va a haber lugar para ustedes, dice, no se preocupen, porque sí hay muchos lugares. Y me gusta el hecho de que dice, si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. ¿Quién es Jesucristo? Los que no quieren reconocerlo como Hijo de Dios, sí lo reconocen como un buen maestro. Y cuando alguien me dice que el Señor Jesucristo fue un buen maestro, yo les pregunto, ¿un buen maestro diría mentiras? Y todo el mundo dice, no, un buen maestro no dice mentiras, porque si dice mentiras es un mal maestro. Entonces, si el Señor Jesucristo es un buen maestro, ¿saben qué hace Él? Él dice la verdad.
Y dice, si no hubiera muchos lugares en el cielo, yo se los diría, dice. Yo no les estaría dando falsas esperanzas. Porque Él vino del cielo. Él sabe lo que hay en el cielo. Nadie más nos puede explicar lo que hay en el cielo aparte de Jesucristo. Y Él dice, hay muchos lugares. Y si Él dice que hay muchos lugares es porque los hay. Y si no hubiera, Él no tenía razones para mentir. Él también nos lo habría dicho. Habría dicho, miren, ya está el cupo lleno. Ya no se preocupen. Ya no le hagan. No busquen por un lado y por otro porque ya no hay lugar. Pero no dijo eso. Dice, sí hay. Y hay muchos. De tal manera que podemos invitar a nuestros amigos. Podemos invitar a nuestros hermanos. Podemos invitar a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares. Hay un lugar para ti. Y dice, miren esas palabras, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sí, está hablando ahí a sus discípulos. Pero ¿saben qué? Esa preparación del lugar, también ahí estás incluido tú y yo. Dios no solamente está pensando en los discípulos en ese momento, está pensando también en nosotros, porque todos nosotros tenemos esa oferta de poder llegar al cielo, de poder entrar al cielo. Entonces sigue adelante y luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué voy a hacer? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que pensemos un poquito en lo que está pasando. El Señor Jesucristo está despidiéndose de los discípulos. Recuerden que estamos en el momento en que ellos están llenos de tristeza, porque el Señor Jesucristo dice, me voy, y ya les explicó que lo van a matar, que lo van a traicionar, todo lo que van a hacer con Él, ¿no? Y ahora, ellos, claro, ante la idea de que su maestro, aquel con quien han estado por lo menos 3 años, casi 3 años y medio, que los va a dejar, que ese grupo tan unido, tan cercano, ese Señor que hizo que Pedro caminara sobre el agua, que alimentó a los 5,000, que sanó a un leproso, que resucitó a Lázaro, se va. De alguna manera ellos se sentían como desprotegidos. ¿Qué pasa contigo cuando sabes que tu papá o tu mamá va a ir de viaje por un largo tiempo? Especialmente cuando uno es pequeño, no, llévame contigo. Y se han visto como cuando los papás dicen que quieren salir un poco a escondidas porque no quieren llevar a los hijos como se quedan llorando. Llévame, quiero ir, ¿no? Yo quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque contigo me siento seguro. Porque sé que contigo tengo lo mejor. Porque sé que tú me vas a comprar lo que necesito. Porque sé que en ti hay protección, ¿no? Entonces es un poco la sensación de los niños. Y de alguna manera veo a los discípulos que tienen esta sensación de decir, wow, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y el Señor Jesucristo lo que está haciendo es consolarles. Y les dice, ¿saben qué? Me voy y voy a prepararles un lugar, pero ¿saben qué? Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Y recuerdo, siendo pequeño, en México, y mi mamá es como muchas mamás mexicanas que siempre le buscaban, y ella le gustaba vender, lo que hubiese, lo negociaba. Entonces me acuerdo que una vez nos fuimos a vender a un pueblo, y ella me dejó en una casa encargado, porque yo era pequeño y no podía caminar tanto como ella, y me dice, hijo, aquí espérate, yo regreso por ti. Y se tardó 1 hora y 2 horas y 3 horas, y yo desesperado y nervioso y con miedo, y qué tal si esta gente me hace algo, y ya tenía yo, y estaba desesperado, pero ya me había dicho que regresaba, no te muevas de aquí, tú aquí quédate que yo vengo por ti. Y ahí estaba espera y espera, y ya había momentos en que me daba tristeza, digo, qué tal si no viniera, y qué va a pasar, y ya saben cómo uno se empieza a imaginar las cosas, y qué tal si no viene. Pero qué tal cuando llegó, se me abrieron los ojos, ya estás aquí, corro a recibirla, a abrazarla, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez.
Y eso nos dice, esperamos nosotros al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo viene, dice, voy a venir otra vez. Pero ¿saben qué? Hay unas palabras que la verdad a mí me desafían, porque el Señor Jesucristo hubo un momento en que dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, habrá personas que lo estén esperando. Habrá personas que estén deseosas de recibirlo, que estén tristes porque todavía no llega, porque ya quieren que esté aquí. Habrá personas con ese deseo de decir, Señor, lo que aquí en la tierra tengo parece bueno, pero comparado contigo no es nada. Ven, Señor Jesús. Porque también dice la Biblia que bienaventurados son los que aman su venida. La pregunta es, ¿amas tú la venida del Señor? O dices, Señor, espérate otro poco, que tengo mucho trabajo por hacer ahora. Todavía tengo que criar a mis hijos. Todavía tengo que construir mi casa, tengo que comprarme ese coche, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y saben que muchas veces nuestra esperanza, nuestra confianza no está puesta en que el Señor Jesucristo viene. Muchas veces, ¿saben qué? Está puesta en lo que podemos conseguir en esta tierra. Y nuestra fe flaquea. Y nos vienen los temores, nos viene la ansiedad, nos viene la debilidad, nos viene el enfriamiento. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? No amamos la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Y a veces no sabemos mucho del cielo, pero imagínense, ustedes ven aquí todo este mundo, y vamos al río y vemos todos los árboles, las montañas, y vemos que es precioso, ¿no? Vemos el mar, vemos el colorido, a veces cuando sale el sol vemos toda la variedad de colores, decimos, wow, qué bello es esto, qué bonito es. Ahora pensemos, este mundo está contaminado por el pecado. Este mundo no es perfecto, podemos decir. ¿Por qué? Porque el mal le ha contaminado. Ahora, imagínense el cielo donde no hay maldad. El mismo Dios que creó este mundo es el que creó el cielo. Y no se crean que nada más se ve, hay unas nubes blancas donde todo el mundo está aburrido con una arpa. No, el cielo es mucho más precioso. Porque ¿saben qué? Dios tiene una gran imaginación. Y de lo poquito que nos habla de un lugar hermoso. De lo más precioso que nosotros aquí podemos ver, ahí nos dice que está. Entonces, yo creo que a veces que no anhelamos el que Cristo venga, muchas veces porque no valoramos lo precioso y lo bien que se está allí. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo los consuela diciéndoles, vengo y os tomaré a mí mismo, dice. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow, eso es precioso. Vengo porque yo quiero que donde yo estoy, tú estés. Cuando tú amas a alguien, tú le quieres ofrecer lo mejor, ¿verdad? Cuando tú tienes un éxito en tu vida, ¿con quién lo quieres compartir? Con los que amas. Y recuerdo, siempre cuando un familiar se ha construido su casa, cuando un familiar se ha comprado un coche nuevo, cuando un familiar ha hecho algo, o que le ha nacido un niño, no vamos a pensar en esas cosas, cuando le ha nacido un niño, cuando cumple años, ¿con quién quiere festejarlo? Con las personas que ama, ¿verdad? Porque uno quiere darle lo mejor de sí. Entonces el Señor Jesucristo dice, el mejor sitio, el mejor lugar que yo tengo, a ustedes porque los amo, se los quiero dar. Voy a venir y te voy a llevar conmigo. Eso le dice a los discípulos. Luego dice, ¿sabes a dónde fue Jesús? ¿Y cuál es el camino? Y ya les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y esa palabra, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Él le está dando por hecho que los discípulos saben a dónde va. ¿Ustedes lo saben? ¿A dónde va el Señor Jesucristo? De verdad, ¿a dónde va? Al cielo, ¿no? Al lado del Padre, a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y luego la pregunta siguiente es, ¿y sabéis el camino?
¿cuál es el camino? Jesucristo es el camino. Entonces sí sabemos a dónde fue el Señor Jesucristo y sabemos el camino. Pero ¿saben qué? Ya saben que y a veces me gusta ver qué dice la palabra, qué palabras se utilizan en el original, porque nos dan una idea de a qué se refiere. En saber hay dos palabras. La palabra más común para hablar de conocimiento tiene que ver con una palabra que se llama ginosco. Ya no quiero meterme tanto en griego, pero hablar tantas palabras en griego, pero miren, esa palabra implica un conocimiento ya por experiencia. Pero la palabra que está hablando aquí el Señor Jesucristo está hablando de un conocimiento intuitivo, ¿no? Como que ustedes ahora físicamente saben, han visto el camino, dice. Pero también ahí implica la necesidad de profundizar más en el conocimiento de ese camino. Dice, sabéis el camino. Y entonces cuando hay uno de los discípulos que el Señor Jesús les dice que ellos saben el camino, él como que dice, yo no sé cuál es el camino. Y fíjense lo que dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sí ven? Tomás no lo sabía y preguntó. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros a veces no sabemos, pero no queremos preguntar porque somos muy orgullosos. Preferimos morirnos en nuestra ignorancia. Y yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que estando en la escuela, yo creía que todo el mundo entendía menos yo. Digo, ¿cómo voy a levantar la mano y decirle al maestro que no entendí? Van a pensar todos que soy un burro, que no entiendo, y van a pensar mal de mí. Y me quedaba calladito. Pero luego cuando le preguntaba a otro compañero, me decía, yo tampoco entendí. Digo, ya somos dos que no entendimos. Y le preguntaba a otro y tampoco. Y ya luego veía que la enfermedad estaba extendida. Que ni yo era tan tonto ni los otros eran tan listos. Lo que éramos todos unos orgullosos, que no queríamos que nos hicieran burla. No queríamos preguntar y preferíamos quedarnos en nuestra ignorancia. Pero eso pasa cuando somos jóvenes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes que nos preocupa mucho lo que digan los demás. ¿Cómo voy a preguntar yo? Ahora les pregunto a ustedes, de forma personal a ti, ¿conoces el camino? De verdad, si tú te mueres hoy, ¿sabes llegar al cielo? ¿Sabes cómo llegar al cielo? ¿Sabes el camino? Si no lo sabes, te animo para que preguntes. Porque ¿sabes qué? Después de que nosotros dejemos este mundo, ya no hay a quien preguntar. Está uno perdido. Está uno en la ignorancia, pero no solo está uno en la ignorancia, está uno en la condenación eterna. Y por eso es importante lo que hace Tomás. Tomás no sabe y pregunta, Señor, no sabemos. Y él, fíjense cómo él incluye a los demás, ¿no? Y a veces, aunque hagamos eso, ¿no? Señor, no sabemos. Él no sabía, tal vez los otros sí, no lo sabemos. Pero él dice, no lo sabemos, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no sabes a dónde vas, yo no sé cómo llegar allí, ¿no? Y normalmente todos nosotros cuando queremos ir a un sitio, fijamos primero el destino, y ahora con la ayuda del GPS, hasta la ruta, ¿no? Ya vemos, aquí hay una curva, aquí hay esto, aquí el otro. Y si no lo fijamos, ¿qué hacemos? Nos perdemos. Pero bueno, los hombres no nos perdemos, solo se pierden las mujeres. Que los hombres sabemos. Y por eso no preguntamos. Vamos a llegar, no te preocupes, vamos a llegar. ¿Y dónde llegamos? Llegamos, pero después de dar un montón de vueltas, sí, yo sabía que era aquí. Porque a veces no nos gusta preguntar porque somos muy orgullosotes y siempre le dice, pregunta, pero mira, hay una gasolinera, párate ahí, pregunta. Más adelante. Ya hasta que te pasaste cuando llegaste, ya cuando preguntaste, ¿no? Yo no sé por qué somos así. Y yo pensé que eran los muchachos, los jovencitos, que les daba vergüenza preguntar, que ellos eran los orgullosos, pero resulta que seguimos siendo igual de orgullosos. Necesitamos conocer cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Pregunto, ¿cuál es la meta de tu vida? Porque tú y yo, todos nosotros estamos haciendo muchas cosas ahora.
Estamos trabajando, estamos criando hijos, estamos muy ocupados estudiando, pero la pregunta es, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿A dónde vas? ¿A dónde diriges todos tus esfuerzos? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué luchas? Al final, ¿dónde quieres llegar? Eso te pregunto. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu destino? Porque esta vida es como un viaje, y la verdad que es un viaje. Estamos de paso, somos extranjeros, ¿verdad? Estamos de camino. Ahora, ¿a dónde vas? Que si venimos para acá, para allá, vamos a un estado, a otro, ¿pero para qué? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Ahora que tú ya sabes a dónde vas, o no lo sabes, acuérdate que el Señor Jesucristo nos dijo que nuestro camino es el cielo, nuestra meta es el cielo, nuestro lugar es el cielo. Entonces ahora, ¿cómo llego yo allí? Dice, ¿cómo podemos saber el camino? Y ahí implica el poder, el capacitarse. Si tú no sabes a dónde vas, no vas a emplear esfuerzos para llegar allí. Porque vas a andar de un lado para otro. Y es lo que vemos que pasan con muchas personas. Andan perdidos, van para acá, van para allá. O si hablamos incluso de cristianos, hoy los vemos en una iglesia, mañana los vemos en otra, mañana en otra y en otra. ¿Por qué? Porque no tienen claro a dónde van. Porque no tienen una meta definida. Porque ¿saben qué? No se identifican con el camino que es Cristo Jesús y se creen que el camino son las personas o las denominaciones o las iglesias. El camino es Jesús. ¿Conoces el camino? Seguimos adelante. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene para ti? ¿Qué implicaciones tiene para mí? Jesucristo dice, yo soy ¿qué? El camino. No dice yo soy uno de los caminos, ¿verdad? Recuerdan, en la antigua Roma fue famosa porque podemos decir que es una ciudad que se comunicó por medio de caminos a todas las ciudades. Y de ahí surgió el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchos caminos y todo el mundo, todos podían llegar a Roma. Entonces, ¿a dónde vas? A Roma. Ah, pues vete por ahí. ¿A dónde vas a Roma? Ah, pues por aquel camino vete. ¿Para dónde vas? A Roma, por ahí. Entonces había muchos caminos para llegar a Roma. Entonces eso era muy conocido para la gente. Pero el Señor Jesucristo no dice, miren, si quieren ir al cielo, pueden buscar con este líder religioso, pueden buscar con esa filosofía, pueden ir a buscar a los griegos. No, el Señor Jesucristo no dice, pueden ir con los saduceos, pueden ir con los fariseos, pueden ir con los sumos sacerdotes, pueden ir con todas las sectas o los celotes que había en ese tiempo. No dice, vengan con todos, o pueden ir con todos. Dice, no, yo soy el camino, dice. Dice, no hay muchos caminos. Entonces el Señor Jesucristo es exclusivo. Tú puedes creer que por ser una buena persona te vas a salvar. El Señor Jesucristo le dice, no. Aunque tú hagas muchas penitencias, aunque tú hagas muchas oraciones, aunque tú hagas muchas obras de caridad, si tú te crees que por ser tan bueno, por todo lo bueno que haces, te vas a salvar y te vas a ir al cielo, algunos dicen que se van hasta con zapatos, hasta los zapatos te van a quemar. No, solo es un camino, porque el camino es Cristo Jesús. Y fíjense, el ser humano, a nosotros nos gusta ser autosuficientes. Nos gusta decir, es que yo me lo gané, es que yo me lo merezco. Pero ¿saben qué? El cielo ni te lo puedes ganar y ni te lo mereces. Es algo que Cristo te da. Es algo a lo que Cristo te lleva. Entonces la implicación de que Jesucristo sea el camino implica que tienes que dejar de depender en ti, que tienes que dejar de andar buscando en una religión, en una curandera, en un medio, en todo lo que haya por ahí, y seguir a Jesús. Seguir a Jesucristo, eso es lo que necesitamos. ¿Por qué?
debemos hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo y humildemente decir, Señor, por cualquier lugar que yo busque, no voy a encontrar el cielo, solamente por ti. La salvación está en Cristo Jesús. Entonces eso implica que Él sea el camino. Y ahora fíjense lo que dice, y la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque hoy en día todo mundo tiene su verdad. Y de hecho una de las cosas que a mí me preocupa es esta, de que a veces cuando le comparto a alguien del Señor Jesucristo, me acuerdo que antes discutían y decían, no, es que eso no puede ser por esto y por lo otro. Ahora muchos dicen, pues si a ti te va bien, pues síguelo. A mí me va bien con esto. Es tu verdad, yo tengo la mía. Tu verdad te funciona, vívela. Mi verdad me funciona a mí. Y hablan mucho de ser tolerantes. Cada uno que viva como quiera. Pero ¿saben qué? La verdad es absoluta. ¿Qué significa esto? Que no puede haber dos verdades que se contradigan entre sí y las dos ser verdades. ¿Entienden? Si alguien dice, no, es que mire, yo puedo ir al cielo por este lado, y el otro dice, yo puedo ir al cielo por acá, por Cristo Jesús. Entonces, uno de los dos va a estar en lo correcto y otro de los dos va a estar en lo incorrecto. Entonces no puede uno decir, pues si eso a ti te va bien, eso tiene que estar bien. No, lo que tú vives está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, está de acuerdo con Jesucristo o no. Si no está de acuerdo, aunque a ti hoy por hoy te vaya bien con eso, te aseguro que si estás en el error, al final te vas a estrellar. ¿Por qué? Porque los caminos que al hombre le parecen rectos, al final dice que son caminos de muerte, son caminos de destrucción. ¿Por qué? Porque les digo una cosa, todas las cosas que tú crees cuando las cosas van bien, funcionan cuando van bien. Pero cuando las cosas van mal, todo lo falso que tú creas no funciona. Solo funciona la verdad. ¿Saben? Tú puedes, y por eso cuando todo el mundo está bien, andan para arriba de fiesta, ponche, guitarra, y de todo, baile. Y, mi forma de vida es la mejor. Pero llega un momento en que se complica la vida, en que podemos decir que viene el cernidor y solo lo puro es lo que pasa, solo lo limpio, solo lo verdadero es lo que aprueba el examen. Y ahí es donde está Cristo Jesús. Cristo no solamente funciona, no solamente es útil, no solamente vale cuando las cosas van bien, se mantiene firme cuando las cosas van mal. ¿Por qué? Porque Él es sólido, porque Él es firme, porque Él no cambia. Fíjense que no dice yo seré la verdad o yo fui la verdad, dice yo soy, hoy soy la verdad, mañana también seré la verdad y dentro de 1000 años seguiré siendo la verdad. Porque no cambia, porque es Dios, porque podemos afianzarnos a Él, porque podemos confiar en Él y como pudieron confiar en Él hace 2000 años, podemos seguir confiando en Él hoy, porque Él es el camino, Él es la verdad y ¿qué es? Y la vida. Wow. No dice yo doy la vida, que la da. Yo soy la vida, dice. Él, su esencia es vida. En Él no hay muerte. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta. La muerte no es el propósito de Dios para ti ni para mí. La destrucción, la condenación no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para nosotros es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Recuerdan cómo Él dice luego? Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el propósito de Cristo es que tengamos vida y para que tengamos vida abundante, vida plena, para que estemos llenos, para que estemos saciados, porque Él es la vida,
porque Él es la fuente de la vida, en Él se origina la vida, en Él se sostiene la vida, en Él se encuentra la vida, la origina, la sostiene, la da, pero también ¿saben qué? Él es el que revive, hace que los muertos vuelvan a vivir para la eternidad. Así que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y la pregunta es esta: ¿habrá alguna excepción? ¿Habrá alguien que se pueda ir a Dios Padre directamente sin Cristo? De acuerdo a lo que Él nos dice, no. Tú puedes ser muy bueno, tú puedes tener muchas ideas muy buenas, puedes hacer muchas cosas, pero dice, nadie puede venir al Padre si no lo hace por medio de mí. ¿Y saben qué? Yo siempre les digo que yo no condeno a nadie, pero yo no salvo tampoco a nadie. ¿Saben quién condena? Es Dios. ¿Y saben quién salva? Es Dios. ¿Y saben qué? Me puede gustar más o me puede gustar menos lo que dijo el Señor Jesucristo, pero no lo puedo cambiar. ¿Saben qué? Una vez hablando con uno, teníamos cierta amistad, me dice, Dios es un dictador. Digo, ¿eso por qué? Porque dice, todo tiene que ser como Él dice. Y así son los dictadores, me dice. Uno no puede opinar, uno no puede decir sí o no, uno solamente tiene que obedecer. Entonces me dice, yo no quiero tener a un Dios dictador. Y ya le digo, bueno, vamos a ver. Vamos a hablar sobre la muerte. ¿A ti qué te gusta sobre la muerte? Dice, pues yo, digo, ¿te quieres morir o no te quieres morir? Dice, pues la verdad que no. Y es tu opinión, ¿verdad? Y mantienes tu opinión que la muerte no es algo que quieres experimentar. Ahora, pues no te mueras. ¿No te gusta morirte? No te mueras. Pero no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque eso no lo controlo yo. Le digo, igual que con la muerte hay muchas cosas que o las aceptas de una manera, te gusten más o te gusten menos, o no las aceptes, te gusten más o te gusten menos, pero no las vas a cambiar. Porque si quieres llamar a Dios dictador, hazlo. Yo lo veo como rey. Pero te digo una cosa. El que manda, manda. Y al que le toca obedecer, obedezca. Tú, te guste más o menos, no tienes el poder para ser Dios. No tienes el poder para cambiar las cosas. O las aceptas o las rechazas, pero no las cambias. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere. Él da vida o Él quita la vida. Y a nosotros nos corresponde como criaturas suyas o aceptarlo o rechazarlo. ¿Te va a gustar más o te va a gustar menos? Ahora, Él sí nos dice, no nos impone que creamos las cosas. Créelo o no lo creas. Pero sí nos dice, estas son las consecuencias. Y ahí es donde vemos que el Señor no es ese dictador que dice, Él nos da la libertad para que elijamos de verdad. ¿No quieres? No lo hagas, no participes. Pero también te digo que las consecuencias son estas. Porque Él nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y dice, elige la vida para que vivas. No seas tonto, no elijas la muerte. No te destruyas. Porque ¿saben qué? El propósito de Dios para nosotros es que seamos salvos, es que tengamos vida eterna y que vivamos en plenitud de gozo.
porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo. Así que en Él hay gozo, en Él hay plenitud, y en Él estamos llenos. La pregunta es, ¿qué es Cristo para ti? ¿Es tu camino? ¿Es tu verdad y es tu vida? ¿O todavía andas buscando por otros lados? No nos equivoquemos. Solo en Él hay vida eterna. Al empezar, les leía el pasaje donde dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, dice, y pocos son los que entran por ahí. Pero quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí seamos de esos pocos, porque iremos a la vida eterna. ¿Eres tú de esos pocos? ¿Qué implicaciones tiene que Cristo sea ese camino, que sea esa verdad, que sea esa vida para ti? ¿Qué implicaciones tiene? Que en Él puedes tener paz, puedes tener gozo, que en Él puedes tener seguridad, que en Él tienes salvación, que en Él tienes vida eterna, que en Él eres aceptado, que en Él eres importante, que en Él eres una nueva criatura, que en Él eres libre, libertado de la condenación, eres libre del pecado, en Él eres hijo de Dios. Todo eso implica el que tú tengas a Cristo como Señor de tu vida. Vamos a orar y vamos a darle las gracias por eso. Y si no es el Señor de tu vida, pídele que sea. Oremos. Dios Santo, es un privilegio estar ante tu presencia. Y te agradecemos, Padre Celestial, porque nos amas, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Señor, tú sabes si hay aquí alguien con temor, si hay alguien aquí con miedo, pero si hay alguien que lo tenga, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús, porque tú lo afirmes o la afirmes en la fe de Cristo Jesús, para que todo el temor sea echado fuera. Señor, también te rogamos por las luchas que tenemos, para que Cristo sea el todo en nosotros, de tal manera que podamos tener el gozo que da el saber que eres tú quien nos protege y nos guía. Señor, por favor, bendícenos, por favor, líbranos de todo mal, ayúdanos para que andemos en el camino de la santidad y que te podamos glorificar como tú te mereces. Padre, a ti damos la gloria y la honra, y te damos las gracias por ese camino que tú has abierto, por esa verdad que nos revelas y por esa vida que nos das. Gracias en Cristo Jesús. Amén.